Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si llevas ya un par de días con diarrea, debes saber que el desayuno es la comida del día que más va a marcar el transcurso de la diarrea a lo largo de toda la jornada que lleves. Por eso, en este vídeo te voy a explicar qué alimentos en todo momento debes evitar en el desayuno y, por el contrario, qué alimentos te van a ayudar a que la manifestación de los síntomas de la diarrea que vas a tener no sean ni mucho menos tan graves como esperas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. ¿Qué es lo que ocurre a primera hora del día? Normalmente cuando te levantas por la mañana llevas ya una serie de horas durmiendo en las cuales tu intestino ha ralentizado y mucho su motilidad, es decir, el movimiento peristáltico que tiene de forma habitual y de forma natural. Por eso, a muy primera hora, normalmente si tienes ya un par de días de diarrea, es normal que esta pues te aparezca un poquito más pastosa, que no sea tan líquida. Por eso es importante ayudar a tu organismo a no empeorar en esa primera comida, porque el primer alimento que tomamos por la mañana es el que más va a estimular la motilidad del intestino y por lo tanto debe ser una alimentación, la que demos en el desayuno, que nos nutra, que nos alimente, pero que al mismo tiempo no nos incite a un mayor cuadro de diarrea. ¿Qué alimentos tienes siempre que eliminar de tu dieta en el desayuno? De entrada, las bebidas muy excitantes, es decir, con altos niveles de cafeína o de teína, es decir, fuera el café y fuera estos tés tan concentrados que venden, que también son excitantes y que van a incrementar la movilidad del intestino. En segundo lugar, los alimentos grasos, muy grasos, tipo frituras y demás. Cuando haces, por ejemplo, un desayuno de estos continentales con bacon, salchichas y demás, esto lógicamente, si estás padeciendo diarrea, debes olvidarte. Y al mismo tiempo, pues evita siempre, lógicamente, las bebidas alcohólicas y los alimentos excesivamente fibrosos. No es recomendable, por ejemplo, que te tomases una ensalada de verdura, porque el efecto mecánico que van a tener la fibra en exceso puede provocar una aceleración de la sintomatología diarreica. Por el contrario, ¿qué es muy recomendable que tomes? Pues, por ejemplo, hay toda una serie de frutas que son muy indicadas para desayunar, en especial empezando por el plátano, porque tiene un tipo de almidón que nos recubre la mucosa del intestino, protegiéndola, es decir, que va a hacer que durante el resto del día pues la sintomatología no sea tan aguda. Lógicamente, cuanto más maduro sea el plátano, mejor. Nos viene también muy bien la manzana, por su alto nivel de pectina. La pectina es un secuestrante de agua, es decir, es un producto que nos va a hacer que las heces, el líquido que haya en ellas, se compacte, que la hez salga un poquito más dura, no tan untosa ni líquida como en la diarrea. Evidentemente, las bayas, las grosellas negras por sus niveles de vitamina, los albaricoques y los arándanos. Si tomas una bebida de cacao, que tienes costumbre, que sea cacao en agua, no que sea cacao en leche, porque la leche a primera hora del día, si padeces diarrea, puede ser también contraproducente. Y no pongas un exceso de azúcar. Lo ideal sería que tomases el cacao disuelto en agua sin azúcar. ¿Por qué? Porque si pones mucho azúcar va a incrementarse la concentración de esta sustancia en el intestino, atrayendo o sacando agua del interior de tu organismo a la luz del intestino, con lo cual, por un fenómeno que llamamos hiperosmolaridad, con lo cual el cuadro de diarrea lógicamente se va a agravar. Son muy recomendables también cierto tipo de verduras, en especial zanahoria por ejemplo hervida en puré y demás, patata, puré de patata, ideal también, ambos productos nos protegen muchísimo la mucosa intestinal, la calabaza. La calabaza es también para estas situaciones fantástica, un trozo de calabaza asada, el apio y el perejil por sus niveles de vitamina y que van a actuarnos como antioxidantes, que en los casos de diarrea los procesos oxidativos pueden verse agravados. Y en cuanto a los cereales, es muy recomendable, por ejemplo, que tomes en el desayuno pues gachas de arroz, esto es muy recomendable, trigo en forma de tostada, tal cual, tostada integral de trigo, maíz y cebada perlada.
nada. Y en cuanto a la bebida más recomendable que puedas tomarte para el desayuno, están sobre todo desde nuestro punto de vista las bebidas a base de achicoria, porque es una sustancia de un aspecto muy similar al café, pero que lógicamente no te va a aportar pues la cafeína que el café aporta. Es decir, no tiene evidentemente el mismo sabor si eres cafetero como yo, pero es lo más recomendable. La achicoria hay preparados para tomarse en solución que reproducen muy bien el aspecto y un poco pues tirando muy de largo el sabor del café, entre comillas lo último, ¿de acuerdo? Pues estas serían las recomendaciones para un desayuno cuando tienes diarrea. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.